Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, pues, de suma importancia y que, de alguna manera, nos toca de cerca a muchos, los trastornos depresivos. Vamos a explorar qué los hace diferentes de una tristeza normal y cómo la ciencia los define. Para guiarnos en esto, vamos a usar como base el capítulo 5 y un texto clave, Psicopatología Clínica, que está adaptado al DSM-5. La idea es desmenuzar toda esta información clínica para entender un poco mejor estas condiciones que son bastante complejas. A ver, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar de lo impactante que es la realidad de este problema. Luego, veremos cómo se clasifican estos trastornos. Después, cuáles son los síntomas clave para un diagnóstico. Exploraremos las posibles causas y al final vamos a cerrar con una reflexión sobre por qué es tan importante entender todo esto. Bueno, arranquemos con la escala del problema, porque es fundamental que reconozcamos que no estamos hablando de una simple tristeza, sino de trastornos que tienen consecuencias muy pero que muy serias. Y esta frase del texto es durísima. Es una declaración directa, sin rodeos, que desde el minuto 1 establece la gravedad del tema. Nos obliga a poner atención y a tomarlo con la seriedad que sin duda merece. Y si la frase anterior fue fuerte, esta cifra es brutal. 30 veces. Pensemos un segundo en lo que significa. El texto especifica que el riesgo de suicidio en personas con trastornos del ánimo es al menos 30 veces mayor que en la población general. No es el doble, ni el triple. Es un aumento exponencial que de verdad subraya la urgencia de detectar y tratar esto. Es un número que nos obliga a dimensionar el sufrimiento tan profundo que pueden implicar estos trastornos. Entonces, ¿cómo se le pone orden a este universo tan complejo de síntomas y experiencias? Bueno, para evitar que todo sea subjetivo y para asegurar un diagnóstico preciso, se usa un marco estandarizado. Para este análisis nos estamos basando en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Aquí tenemos la definición clave, y fíjense en dos palabras, persistente y disfunción significativa. Esto es crucial. No se trata de tener un mal día o una mala semana. Estamos hablando de una alteración que se instala y que interfiere profundamente con la capacidad de una persona para funcionar en su día a día, ya sea en el trabajo o en sus relaciones personales. Y esto nos muestra algo súper interesante, que la depresión no es una sola cosa. El DSM-5 tiene varias categorías. Está el más conocido, el trastorno depresivo mayor, pero también condiciones como la distimia, que es más crónica, o incluso aquellas causadas por alguna sustancia o por otra enfermedad. Esta clasificación ayuda muchísimo a los clínicos a ser más precisos con el diagnóstico y, claro, con el tratamiento. Ahora sí, vayamos a lo específico. Usemos el trastorno depresivo mayor como nuestro ejemplo principal para entender cómo se llega a un diagnóstico. ¿En qué se fijan exactamente los profesionales? A ver, es clave entender que un diagnóstico no es una opinión, es un proceso súper estructurado. Primero se necesita tener al menos 5 síntomas de una lista específica. Segundo, estos síntomas no pueden ser algo pasajero, tienen que estar ahí la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos durante 2 semanas. Y tercero, y este es el punto más importante, uno de estos síntomas tiene que ser sí o un estado de ánimos deprimido o una pérdida muy notoria del interés o del placer por casi todo. Esto último se conoce técnicamente como anedonia. Además de esos 2 síntomas centrales, el diagnóstico se completa con otros de esta lista. Y fíjense en la variedad. Afectan el sueño, o no dormir, o dormir demasiado, el apetito, los niveles de energía. Se puede ver muy claro cómo un síntoma alimenta al otro. Por ejemplo, la fatiga constante puede llevar a que se pierda el interés en las actividades, y eso crea un círculo vicioso. Esto nos muestra cómo la depresión afecta a la persona en su totalidad, física y mentalmente. Y claro, una de las preguntas del millón es, ¿por qué ocurre esto? La ciencia todavía no tiene una respuesta única, pero sí tiene varias teorías muy importantes que nos ayudan a entender de dónde podría venir. Aquí vemos las 2 grandes corrientes de pensamiento. Por un lado, los modelos biológicos, que apuntan a cosas como la genética, la predisposición hereditaria o a desequilibrios en la química del cerebro. Por otro, los modelos psicológicos. El conductual, por ejemplo, lo relaciona con una falta de recompensas o refuerzos positivos en el entorno, y el cognitivo se centra en cómo los patrones de pensamiento negativos pueden crear y mantener la depresión. Lo más probable, y lo que se piensa hoy, es que la depresión surge de una interacción súper compleja entre todos estos factores. Ok, pasemos a la parte final. ¿Cómo se une toda esta información? ¿Y por qué es tan importante entender la depresión desde esta perspectiva? Una perspectiva clínica y científica.
Para mí, este es el mensaje central. Cuando dejamos de ver la depresión como una debilidad de carácter o algo que se supera echándole ganas y empezamos a entenderla como lo que es, una condición médica, legítima, con una base biológica y psicológica, la conversación cambia por completo. Este entendimiento reduce la culpa y la vergüenza y abre la puerta para que las personas busquen la ayuda que necesitan y que por supuesto merecen. Y les dejo esta pregunta para reflexionar. Al aplicar este marco clínico, ¿cómo cambia nuestra forma de hablar del tema, de apoyar a quienes lo viven y de enfocar las soluciones como sociedad? Es pasar de juzgar a comprender, y ese es un cambio de paradigma fundamental. Todo el análisis que hemos compartido se basa en el trabajo coordinado por Margarita Ortiz Tallo en su libro Psicopatología Clínica, publicado por Ediciones Pirámide, una fuente rigurosa y académica para un tema que requiere la mayor seriedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado.